Mujer acude al médico. El médico llamó a la policía después de ver la ecografía. Lila llevaba semanas sintiéndose inquieta. Tenía el estómago hinchado y una sensación constante de náuseas. Finalmente decidió acudir al médico. Después de algunas pruebas, el médico le pidió que se hiciera una ecografía. El corazón de Lila se aceleró mientras miraba la pantalla, mientras el técnico realizaba el escaneo. De repente, la expresión del técnico cambió y llamó al médico. Esperando al doctor, el corazón de Lila latía con fuerza en su pecho mientras esperaba que regresara el técnico. Temía por su salud y se preguntaba qué podía estar tan mal como para tener que llamar a un médico. Lila esperaba ansiosa, sintiendo que una sensación de miedo se apoderaba de ella. Trató de distraerse mirando a su alrededor, algo serio. Finalmente, el técnico regresó con el médico. Ella le mostró la pantalla mientras la apartaba de Lila. El médico parecía serio y después de mirar la pantalla durante un rato, simplemente asintió con la cabeza al técnico, quien abandonó rápidamente la habitación. Lila frunció el ceño. ¿Qué diablos estaba pasando? Llamaron a la policía. Lila se limpió el gel que le quedaba en el estómago y se sentó derecha. Se vistió y quiso salir de la habitación, pero el médico la detuvo. Lo siento, Lila, pero no puedes irte. Hemos llamado a la policía. Pero ¿por qué Lila tenía tanto dolor? ¿Por qué el médico era tan reservado? ¿Y por qué llamaron a la policía? Sentirse inquieto. Lila, 17, llevaba semanas sintiéndose inquieta. Tenía el estómago hinchado y una sensación constante de náuseas. Al principio intentó desesperadamente ignorarlo, pensando que era solo un virus estomacal, pero cuando los síntomas persistieron, comenzó a preocuparse de que algo estaba muy mal con ella. Un dolor agudo. Un día, mientras estaba sentada en clase, Lila sintió un dolor agudo en el bajo vientre. Fue tan repentino e intenso que se dobló de dolor. Sus compañeros de clase la miraron preocupados y le preguntaron si necesitaba ayuda. Lila estaba demasiado avergonzada para decir algo y rápidamente se recompuso, diciéndoles que solo era un calambre. Ir al médico. Después de clase, Lila decidió ir al médico. Nunca había ido sola al médico y estaba un poco nerviosa. Intentó dejar de lado los nervios y concentrarse en conseguir la ayuda que necesitaba. Cuando llegó a la clínica, se registró y se sentó a esperar su turno. Sentirse ansioso. La sala de espera estaba llena de todo tipo de personas y Lila se sintió cohibida. Se preguntó si alguien podría notar que estaba enferma. Mientras esperaba, empezó a sentirse cada vez más ansiosa. No podía quitarse de encima la sensación de que algo no iba bien con ella y se sentía muy sola. Hablando con el doctor, finalmente llegó el turno de Lila de ver al médico. La acompañaron a una pequeña sala y le pidieron que se sentara en la mesa de examen. Poco después, una doctora entró en la habitación y le preguntó qué le pasaba. Lila dudó al principio, pero finalmente le contó sus síntomas. Un examen físico. La doctora escuchó atentamente y anotó todo. Realmente hizo que Lila se sintiera a gusto y la tomaron en serio. Luego el médico le preguntó si podía hacerse un examen físico. Lila no estaba segura al principio, pero después de otro doloroso calambre aceptó. Entonces el médico le realizó el examen y le hizo algunas preguntas más. Siempre protegido, una de las preguntas era sobre la vida sexual de Lila. A Lila casi le daba vergüenza contarlo, pero tenía un novio cariñoso y siempre usaban protección. Estaba segura de que no podía tratarse de un embarazo, ya que también tenía un DIU. El médico estuvo de acuerdo y le dijo que se hiciera una ecografía en el hospital lo antes posible, una remisión al hospital. Lila se quedó un poco sorprendida por la recomendación. Esperaba terminar con el problema al cabo de un día, pero ahora
tenía que encontrar una manera de faltar a la escuela sin que se lo notificaran a sus padres. Lila salió de la clínica sintiéndose abrumada y asustada. Nunca había estado sola en un hospital y pensar en ello la ponía ansiosa. Llamar para avisar que estoy enfermo. Ella sabía que su madre y su padre trabajarían al día siguiente, así que decidió llamar para avisar que estaba enferma y acudir a la escuela. Por lo general, su madre tenía que llamar a la escuela, pero Lila no tenía otra opción. No era habitual en ella, pero tenía que hacerse pasar por su madre, escondiéndose en el cobertizo. Lila siempre salía de casa antes que sus padres, y como no quería que sospecharan nada, hoy hizo lo mismo, pero en lugar de ir a la escuela, se escondió en el cobertizo del jardín. Allí había suficiente silencio como para llamar a la escuela y decirles que no podía ir ese día, ir al hospital. Para sorpresa de Lila, funcionó, y tan pronto como sus padres se fueron a trabajar, Lila salió del cobertizo y se dirigió al hospital. Fue un viaje corto en autobús, pero se sintió como una eternidad. El corazón de Lila latía con fuerza en su pecho cuando llegó el momento de salir y caminó lentamente hacia la entrada, una sala de espera concurrida. Cuando llegó al hospital, Lila se registró y se sentó a esperar su turno. Estaba rodeada de personas con todo tipo de dolencias y se sintió aún más nerviosa. Ella miraba la hora una y otra vez, esperando que pronto le llegara su turno, pero la espera fue más larga de lo que esperaba. Muy nervioso, la sala de espera estaba llena de gente inquieta y niños que lloraban. Después de esperar 30 minutos, Lila se acercó a la recepcionista. Ella preguntó si su turno estaba próximo, pero la recepcionista no pudo darle la hora específica en que vendría un médico. Esto solo la puso más nerviosa. Ella fue llamada. Finalmente, llamaron a Lila para que le hicieran la ecografía. El técnico fue amable y la hizo sentir cómoda. Le explicó el procedimiento y qué esperar. El técnico colocó un gel frío sobre el estómago de Lila y comenzó a mover una varilla sobre él. Lila miró atentamente el monitor, esperando ver algo tranquilizador. La ecografía. Escondiéndose en el cobertizo, Lila siempre salía de casa antes que sus padres, y como no quería que sospecharan nada, hoy hizo lo mismo. Pero en lugar de ir a la escuela, se escondió en el cobertizo del jardín. Allí había suficiente silencio como para llamar a la escuela y decirles que no podía ir ese día, ir al hospital. Para sorpresa de Lila, funcionó, y tan pronto como sus padres se fueron a trabajar, Lila salió del cobertizo y se dirigió al hospital. Fue un viaje corto en autobús, pero se sintió como una eternidad. El corazón de Lila latía con fuerza en su pecho cuando llegó el momento de salir y caminó lentamente hacia la entrada. Una sala de espera concurrida. Cuando llegó al hospital, Lila se registró y se sentó a esperar su turno. Estaba rodeada de personas con todo tipo de dolencias y se sintió aún más nerviosa. Ella miraba la hora una y otra vez, esperando que pronto le llegara su turno, pero la espera fue más larga de lo que esperaba. Muy nervioso, la sala de espera estaba llena de gente inquieta y niños que lloraban. Después de esperar 30 minutos, Lila se acercó a la recepcionista. Ella preguntó si su turno estaba próximo, pero la recepcionista no pudo darle la hora específica en que vendría un médico. Esto solo la puso más nerviosa. Ella fue llamada finalmente. Llamaron a Lila para que le hicieran la ecografía. El técnico fue amable y la hizo sentir cómoda. Le explicó el procedimiento y qué esperar. El técnico colocó un gel frío sobre el estómago de Lila y comenzó a mover una varilla sobre él. Lila miró atentamente el monitor, esperando ver algo tranquilizador.
La ecografía, Lila no tenía idea de lo que estaba viendo. Solo se había hecho una ecografía una vez con el ginecólogo antes de que le colocaran el DIU, pero esta ecografía era diferente. Miró al técnico, pero su expresión facial no delataba nada. El dolor ya era menos notorio y Lila esperaba que todo terminara pronto. Algo estaba mal. Sin embargo, la expresión de la técnica se fue haciendo cada vez más seria a medida que realizaba la ecografía. A Lila se le encogió el corazón. En el fondo, ella sabía que algo no iba bien, pero antes de poder preguntar qué estaba pasando, el técnico le dijo que esperara mientras consultaba con el médico, dejando a Lila sola en la habitación, esperando al doctor. Lila esperaba ansiosa, sintiendo que una sensación de miedo se apoderaba de ella. Trató de distraerse mirando a su alrededor. Había distintos tipos de carteles y volantes en las paredes, pero sus ojos volvían una y otra vez a la puerta. Entonces, finalmente, el médico entró en la habitación y Lila se preparó para lo peor, pareciendo serio. La técnica siguió de cerca al doctor y le mostró lo que había visto, girando la pantalla lejos de Lila. El doctor se puso serio y hablaron de varias cosas que Lila no entendía. Finalmente, el doctor se volvió hacia Lila. Lila, ¿conoces a alguien a quien podamos llamar? Quizás a tus padres. No involucrar a sus padres. Lila estaba en shock. ¿Por qué llamaría a alguien para que la atendiera? ¿Qué estaba pasando? El médico se dio cuenta de que estaba asustada y le aseguró que todo estaba bien. Solo querían hablar con sus padres por su corta edad, pero Lila se negó y les dijo que podías hablar de todo directamente con ella. Ella quería irse. El médico miró al técnico y simplemente asintió con la cabeza. Después de eso, el técnico salió de la habitación a toda prisa. Lila se preguntó de qué se trataba eso y quería desesperadamente levantarse e irse, pero todavía tenía gel en el estómago que necesitaba limpiarse. Una sensación horrible. Lila tenía una sensación horrible en el estómago. Había algo más que no le habían contado. ¿Por qué, si no, querrían llamar a sus padres? Tomó un pañuelo y se limpió el gel del estómago. El médico se dio cuenta y la atendió. Después de eso, ella se vistió y quiso salir de la habitación. Ella necesitaba esperar. El médico negó con la cabeza y le dijo que no podía irse todavía. Le preguntó si podía esperar allí un rato y que volvería pronto para hablar de los resultados. A Lila no le gustó esto, pero aceptó quedarse y esperar. De todos modos, necesitaba saber qué estaba pasando, no dejarla ir. Cuando el médico regresó, le dio una noticia impactante a Lila. Le dijo que tendría que esperar un poco más, porque habían llamado a la policía. Lila no lo podía creer. Las lágrimas se acumulaban en sus ojos y sentía ganas de gritar. Solo y desamparado. Se sentía tan sola e indefensa. Solo quería irse de allí y volver a casa. Le preguntó al médico qué diablos estaba pasando una última vez y le exigió una explicación. ¿Qué le estaba pasando y por qué necesitaban involucrar a la policía? Decir la verdad. El médico sabía que Lila necesitaba escuchar la verdad tarde o temprano, y ella merecía saber qué estaba pasando con su cuerpo. Así que decidió simplemente decírselo. Cuando Lila escuchó las palabras que salían de su boca, se quedó paralizada. «Eso es imposible», exclamó. Ella sabía que no podía ser real. Ella estaba embarazada. El médico le dijo a Lila que estaba embarazada, y como no pudieron contactar con sus padres y Lila era muy joven, tuvieron que llamar a la policía. Pero Lila le dijo al médico que no podía estar embarazada porque tenía un DIU, y todo debía ser un gran malentendido. Lila se sorprendió. Sin embargo, no se trataba de ningún malentendido. El médico y el técnico habían visto claramente al bebé en la ecografía y estaban 100% seguros de ello.
Lila estaba embarazada. Cuando le mostraron la ecografía, Lila sintió que se iba a desmayar. ¿Cómo podía estar pasando esto? Su DIU no estaba funcionando. El médico le explicó que su DIU se había caído y que debido a eso ya no funcionaba correctamente. De hecho, había dejado de funcionar hacía un tiempo. Lila tenía 10 semanas de embarazo. Todavía estaba en shock, pero la prueba estaba allí. Ahora ella simplemente tenía que aceptarlo. Su novio, Jonas. Cuando llegó la policía, Lila ya había llamado a su novio, Jonas, quien había ido inmediatamente a verla y quería estar allí para ella. Lila tenía miedo de lo que iba a pasar a continuación, y tenerlo a su lado hizo que las cosas fueran un poco más fáciles. Hablando con la policía, cuando llegó la policía solo querían hacerle algunas preguntas. Una vez que estuvieron seguros de que ella y Jonás tenían una relación consentida y que ella estaba a salvo, les ofrecieron llevarla de regreso a la casa de Lila. Lila tuvo que prepararse mentalmente para la conversación que iba a tener con sus padres, llegando de regreso a casa. Una vez que llegaron a la casa de Lila, ella estaba a punto de abrir la puerta principal cuando sus padres la abrieron en su lugar. Habían visto el coche de policía delante de la casa y querían saber por qué estaba allí. Cuando se dieron cuenta de que Lila y Jonás acababan de salir de ese mismo coche, se quedaron sin aliento. Los padres de Lila: «Cariño, ¿estás bien? ¿Qué pasó?», preguntaron sus padres. Lila les respondió que todo estaba bien y que no debían preocuparse, pero por supuesto se preocuparon. Lila les explicó que estaba bien, pero que solo necesitaban hablar de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Ella necesitaba decirles. Los cuatro se sentaron a la mesa de la cocina y todos esperaron en silencio a que Lila dijera algo. Estaba muy nerviosa porque no sabía cómo reaccionarían sus padres ante la gran noticia. Los amaba y tenían una buena relación, pero a veces podían ser un poco estrictos. Ella estaba nerviosa, tenía miedo de lo que iba a pasar a continuación, pero sabía que tenía que contárselo. Respiró profundamente varias veces y apretó fuerte la mano de Jonás para consolarse. Sus ojos se llenaron de lágrimas y miró a sus padres, dispuesta a decir la verdad. Una mirada preocupada. «Mamá, papá, hay algo importante que tengo que decirles». La miraron con expresión preocupada y asintieron como para animarla a seguir hablando y decirles lo que necesitaba sacar de su pecho. Sabía que tenía que hacerlo ahora, ya no había vuelta atrás. «Estoy embarazada». Miró su vientre y puso una mano sobre él, imaginando al pequeño bebé que estaba creciendo dentro de ella. «Estoy embarazada», susurró. Al principio, sus padres pensaron que habían oído mal lo que dijo, pero cuando los miró a los ojos quedó claro que la habían oído bien. Estaba tranquilo. Todos se quedaron en silencio durante un par de segundos. Reinaba un silencio sepulcral en la habitación y Lila contenía la respiración mientras esperaba la reacción de sus padres. No sabía qué esperar, pero nunca en 100 años se hubiera imaginado que reaccionarían de la manera en que lo hicieron. Conmocionado y preocupado, ambos la miraron con los ojos muy abiertos, sorprendidos y preocupados. Laila mantuvo la cabeza gacha y ya se estaba preparando para el sermón que le darían. Pero entonces sucedió algo inesperado. Jonás puso su mano sobre su hombro y ella volvió a mirar hacia arriba y vio que la expresión de sus padres había cambiado. Caras felices, sus rostros estaban llenos de alegría, felicidad y emoción. Sonrieron y extendieron sus brazos hacia ella, abrazándola tan fuerte como pudieron. Sus voces estaban llenas de felicidad genuina y ambos comenzaron a llorar. Lila se sintió aliviada, nunca había esperado que reaccionaran de esa manera. Ellos fueron solidarios. Entonces sus padres le hicieron una pregunta que la hizo reflexionar. ¿Se quedaría con el bebé?
Miró a Jonás y le dijo que todavía tenía que tomar una decisión. Sus padres le dijeron que, sin importar lo que eligiera al final, la apoyarían. Lila estaba tan feliz de que sus padres fueran tan amables con ella que casi lloraba. Una linda velada. Pasaron el resto de la tarde mirando las viejas fotografías de cuando Lila era bebé, recordando los viejos tiempos. Fue un día muy emotivo y al final Lila estaba agotada. Decidió que hablaría con Jonás al día siguiente. Quería tomar una decisión junto con él. Ella quería conservarlo. Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que en realidad quería quedarse con el bebé. Sabía que aún era muy joven, pero que poco a poco se iba enamorando de la pequeña vida que crecía en su interior, y ahora que sabía que sus padres la apoyaban tanto, sabía que podía contar con ellos para recibir ayuda. Junto con Jonás, y Lila también estaba segura de que quería hacer esto junto a Jonás. Él siempre la había apoyado, pero ahora Lila realmente sabía que él siempre estaría allí para ella, sin importar lo que pasara. Él había sido realmente servicial y reconfortante en el hospital, y ella sabía que él la respaldaría. Diciéndole a su novio al día siguiente, Jonás llegó como estaba previsto y hablaron en su habitación. Lila estaba un poco nerviosa por decirle que en realidad estaba pensando en quedarse con el bebé, pero quería ser honesta con él. En respuesta, él simplemente la abrazó y le dijo que estaba de acuerdo. Iban a hacer esto juntos. Jonás estuvo de acuerdo. Jonás le dijo que estaba seguro de que harían un gran trabajo juntos, criando a su bebé, y esto solo confirmó los pensamientos de Lila. Se sintió aliviada al ver que estaban en la misma página y decidieron contárselo a sus padres inmediatamente. Sus padres estaban felices. Los padres de Lila estaban encantados, estaban muy emocionados de finalmente convertirse en abuelos. No esperaban que sucediera tan pronto, pero estaban totalmente listos para ello. Prometieron a Lila y Jonás que estarían allí para ellos durante cada paso del embarazo y que siempre podrían acudir a ellos en busca de consejos. Lila estaba agradecida. Durante los siguientes meses, la relación de Lila con Jonás, así como con sus padres, mejoró significativamente. Tuvo un par de conversaciones interesantes y profundas con sus padres y llegó a conocerlos mucho mejor. Ella estaba muy agradecida de tenerlos a su lado durante su embarazo. El género del bebé, Lila y Jonás decidieron que no querían saber el sexo del bebé hasta que naciera. Acordaron que, dado que el embarazo había sido una sorpresa, querían mantener el sexo del bebé como una sorpresa también. Mientras tanto, el estómago de Lila crecía como loco. Se preocupó de inmediato. Había sentido calambres antes, pero este era un tipo de dolor diferente. Era mucho peor. ¿Qué estaba pasando? Se cayó el agua, estaba sola en casa, sus padres estaban en el trabajo y Jonás en la escuela. Llamó a su madre presa del pánico, y su madre llegó a casa de inmediato. Cuando Lila se levantó para agarrar un vaso de agua, sintió otro calambre en el estómago. Era tan doloroso que dejó caer el vaso de agua y lo derramó por todo el piso. Ella se congeló. Ella gimió, molesta por tener que limpiar el agua mientras tenía tanto dolor, pero luego se congeló. Miró el vaso que estaba sobre la encimera de la cocina y vio que todavía estaba lleno. Jadeó y miró hacia sus pies, que estaban en un charco de agua en el suelo, completamente conmocionada. Esto solo podría significar una cosa. Se le rompió la fuente, se le había roto la bolsa de aguas. Su madre llegó justo en el momento oportuno y la llevó al hospital de inmediato. Jonás y su padre también llegaron tan pronto como pudieron. Cuando llegaron, ya estaba en labor de parto. Estaba un poco asustada, pero sabía que estaba en buenas manos. En el hospital tenía mucho dolor y cada vez estaba peor, pero estaba aliviada de tener a Jonás a su lado.
y ella sabía que sus padres la estaban esperando afuera y que si quería verlos, podía hacerlo. Todo esto la ayudó a relajarse un poco y se sintió preparada para lo que estaba por venir. Ella estaba sufriendo. A medida que pasaba el tiempo, todo se volvió confuso. El dolor era horrible y las enfermeras entraban y salían de la habitación. De repente entró un médico y le dijo a Lila que ya podía prepararse para pujar. Lila supo que ese era el momento. Había llegado, emprendedor. Ella dio todo lo que tenía y empujó tan fuerte como pudo. Parecía que no tenía fin y que no le quedaban fuerzas en el cuerpo, cuando de repente escuchó algo. Era un sonido muy especial y no esperaba oírlo tan pronto. El bebé nació. Lila miró al médico y vio que tenía en brazos a un bebé. Su bebé estaba llorando y después de unos momentos el médico se lo entregó a Lila. Ella vio que era una hermosa niña y ella y Jonás decidieron llamarla Sara. Bebé Sara. Sara era una bebé fuerte y sana y pudo irse a casa el mismo día. Lila estaba muy cansada, pero una vez que llegó a casa, pudo descansar y tomarse todo el tiempo que necesitaba. Se recuperó rápidamente y ella y Jonas conocieron a su pequeña hija un poco mejor cada día. Un final feliz, aunque Lila y Jonas eran tan jóvenes, eran grandes padres y sus familias estaban orgullosas de ellos. Ambos terminaron la escuela y se casaron, y un par de años después ampliaron su familia. Tuvieron otro hijo, Steve, y todos vivieron una vida feliz y saludable.